Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de ABC Social, Casos de Éxito. Hoy vamos a contar un lado de la gestión social bastante interesante y poco explorada. Vamos a conversar con Rodrigo. Él es sociólogo, pero nos va a alimentar con información bastante importante para los especialistas sociales que no necesariamente trabajan en la zona rural como relacionistas comunitarios, sino más bien hacen una gestión social más en las zonas urbanas. Vamos a conversar con él sobre la experiencia que tiene en relación a estos temas y sobre los retos que ha afrontado a lo largo de su vida profesional. Para hacer un pequeño resumen de nuestro invitado de hoy, Rodrigo Ceballos es profesional que tiene más de 20 años de experiencia en la gestión social y esa experiencia nos la va a contar. Buenas noches, Rodrigo, bienvenido a nuestro podcast y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y de adelante, pues, esto es una ventana para que podamos conocer más sobre la experiencia profesional de muchos buenos profesionales, como es tu caso. Gracias. Muchísimas gracias, Nilton. Sí, bueno, lo comentaste ya, 20 años de sociología, sociólogo de la Universidad Católica, y he tenido la fortuna de participar en diversos proyectos públicos y privados, siempre ligado a la gestión privada, digamos, a la medición, la investigación cualitativa, y de manera complementaria siempre ligado al relacionamiento, ligado un poco a la viabilidad de los proyectos. Y bueno, ya en el camino, seguramente ya profundizaremos esto en los minutos posteriores, en el camino sumergiéndome cada vez más en el campo urbano, en el sector urbano, y abriendo algunas líneas particulares, porque si bien hay proyectos, por supuesto, de inversión, grandes proyectos de inversión de gran envergadura en el sector urbano, en ciudades, ¿no?, en la costa, hay una línea tal vez sectorial inmobiliaria que le voy a contar luego seguramente a tus preguntas, que va a ser un placer poder comentarle de lo que hago yo y bueno, lo que hace mi empresa en particular, Socma. Quería empezar la entrevista conociendo tu perfil profesional. Nos has dicho dónde has estudiado, pero quisiéramos saber dónde has desempeñado en los últimos años tu especialidad, particularmente la gestión social. Nos has hablado de algunos proyectos. Por favor, danos cuenta de estas gestiones que has realizado. Sí, correcto. Bueno, desde el inicio de mi carrera tuve la oportunidad de trabajar en los diversos, digamos, sectores posibles, desde ONGs en el ámbito académico en la Universidad Católica, para proyectos privados, para consultoras socioambientales privadas, y ya hace unos 11, 12 años también incursionando en la gestión pública. He trabajado en los ministerios de Transporte, Educación, de la Mujer, Cultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, y actualmente en Provías Nacional, haciendo un poco esto que te cuento de la gestión social vinculada a los proyectos, tanto de desarrollo y sobre todo de inversión. Versa sobre todo en proyectos de inversión, digamos, de gran envergadura, y en el campo privado, como te digo, he tenido la oportunidad desde la investigación cualitativa, de la investigación aplicada, de estudios, también de relacionamiento, trabajar, digamos, no en ámbitos corporativos, sino en ámbitos sobre todo académicos y consultoras, ¿no? Consultoras socioambientales que, digamos, le dan viabilidad a los proyectos de inversión, ¿no? Eso es un poco un esbozo muy rápido de mi perfil profesional, Nilton. Bastante experiencia en el ámbito privado y en el ámbito público. Rodrigo, en todos estos procesos de gestión social que has liderado y has participado, existe un reto bastante complejo para la gestión social: conseguir la viabilidad de los proyectos a nivel físico, pero esto involucra o implica un trabajo bastante coordinado a nivel social, ¿no? Y uno de esos retos en la gestión social es saber hacer frente a las crisis y a los conflictos. Queremos saber, desde los proyectos más pequeños en los que has participado y te ha tocado gestionar hasta los retos más grandes, ¿cuál es ese denominador común que enfrenta el experto social para reducir, minimizar y mitigar los conflictos sociales? Bueno, definitivamente el escenario ideal es, bueno, trabajar bajo un enfoque preventivo, ¿no? Que lamentablemente en un país como el nuestro, donde hay mucho por hacer y todo al mismo tiempo, se vuelve un poco complicado, no solamente del ámbito estatal, sino también del privado. Y como tú señalas, Nilton, hay que un poco ir ante ciertos eventos. Y el común denominador, yo hablaría tratando de diferenciar tanto el ámbito público como privado. En el ámbito público estamos, por supuesto,
ante un bolsón de personas, de grupos vulnerables, que estructuralmente, digamos, han sido excluidos y quieren entrar al desarrollo, quieren ser incluidos y bueno, el Estado tiene como obligación poder gestionar las herramientas para que accedan. En ese sentido, hay una expectativa muy en función también a la brecha existente, ¿no? Y ese es un común denominador un poco en los proyectos estatales, ¿no? De cualquier sector, creo que sea, ¿no? Una alta expectativa por la inclusión social y el aparato estatal no es el más rápido, tal vez, ni el más eficiente posible. Y lo que hay que ir haciendo, un poco con medidas, es primero estar siempre, ¿no? Tratar de, digamos, esta figura de la avanzada que siempre se utiliza en la gestión pública, ¿no? Y de manera periódica tener contacto permanente, informar con transparencia, con apertura, ¿no? Yo imagino que en todos los retos profesionales que has afrontado, te ha tocado lidiar con situaciones bastante complejas, muchas de estas que llevan a escenarios de conflictividad y otras que llevan incluso hasta crisis, ¿no? Y las crisis obviamente cuestan mucho en los proyectos porque retrasas horas hombre, horas máquina, retrasas tu reputación y afectas varios indicadores a lo largo de tus proyectos. ¿Cómo has hecho tú, en la experiencia que te ha tocado gestionar los conflictos, afrontado estos temas, ¿no? Y además de ello, quería consultarte cuál es ese denominador común que has encontrado en el origen de los conflictos, en el tratamiento y hasta en la mitigación de los conflictos. Bueno, ahí yo dividiría un poco los ámbitos, ¿no? En el ámbito público, definitivamente, ante la obligación del Estado de brindar acceso a servicios básicos de calidad y a bienes de calidad, hay una expectativa, por supuesto, del ciudadano, de la ciudadana, en función a las herramientas que brinda el Estado, a la cotidianidad, digamos, impactada por un proyecto de inversión, ¿no? Y en esa lid, por supuesto que hay tensiones, hay pareceres, hay expectativas que muchas veces no se satisfacen. ¿Qué hacer para ello? Bueno, en el mundo ideal, siempre para un social, el enfoque preventivo es lo que puede menguar y prevenir muchísimos, digamos, muchísimos conflictos y, por supuesto, crisis, que es ya el estallido final del conflicto mal manejado, ¿no? Pero esto lamentablemente no ocurre mucho y lo que hay que hacer es en la marcha que, digamos, juntar a todas las partes, ¿no? Primero las partes de la oferta, ¿no? El Estado es un Estado que, bueno, se refleja o se representa de manera material en un gobierno. Si queremos hablar del Ejecutivo, en sectores específicos, direcciones, áreas y, por supuesto, personas. Entonces, hay que articular, alinear desde la oferta y con una claridad ganada, ya tener, y esto en el día a día, ¿no? No hay mucho tiempo para planificar, ya tener un contacto, un relacionamiento multiactor, ¿no? A través de un mapeo importante, una clasificación de los actores, mediciones de riesgo y otros elementos, para poner todo sobre la mesa, ¿no? Generar cronogramas que lamentablemente van a ser referenciales, pero siempre teniendo como objetivo una comunicación abierta, transparente, ¿no? Oportuna, ¿no? Y en esa línea tratar de siempre, bajo política de puertas abiertas, por supuesto, tratar de bajar las tensiones que pueden ir ocurriendo en el camino, ¿no? Porque los proyectos, digamos, públicos tienen muchas aristas, ¿no? Sea obra pública o sea, digamos, un esquema mixto de APP, OXI, etcétera. Hay una gobernanza bastante compleja que hay que saber articular y me parece que por ahí va un poco la línea de trabajo de un social, sabiendo que hay, por supuesto, altas expectativas ciudadanas en función a un proyecto de inversión, en este caso que estoy mencionando. Y en el ámbito privado, más bien, hay también, por supuesto, inversión, queda claro, y en el sector que he explorado, que luego seguramente lo detallaré, hay en el ámbito privado como tal, hay una lógica de cliente, satisfacción del cliente, y hay que saber, evidentemente, cómo es que logramos una buena experiencia para el cliente. En ese sentido, yo creo que la fórmula... Rodrigo, te voy a interrumpir. No sé si te ha pasado, pero en muchos de los conflictos sociales normalmente tenemos expectativas geométricas y los recursos muchas veces son limitados, tenemos recursos arimétricos.
A esto yo quisiera sumarle también que muchos de los que gestionan los conflictos desconocen cómo abordar el conflicto, ¿no? Y a veces se van por soluciones más inmediatas. Ya, ¿qué me está pidiendo? Oportunidades de empleo, démosle un trabajo, ¿no? O me está reclamando porque necesita que le apoyemos con tal cosa y le damos tal cosa, ¿no? Entonces solucionas el problema en forma momentánea. Primero es la falta de recursos, seguramente. Segundo, es la poca formación de los gestores, ya sea públicos o privados, para atender los conflictos. Buscan soluciones más inmediatas y no sostenibles. En tu expertise, Rodrigo, cuéntanos quizás alguno de los casos que te haya resultado más complejo en que alguna de las partes o los actores haya facilitado este entendimiento, porque precisamente de eso se trata la gestión, ¿no? Solucionar, atar cabos y destrabar muchas veces esos nudos que aparecen en el día de nuestros proyectos. Claro, como tú dices, Milton, las medidas paliativas son de corto plazo y eso no te garantiza una sostenibilidad, una licencia social, una legitimidad del proyecto como tal, ¿no? En función a ilustrar un poco estas líneas que vamos conversando, yo siempre recuerdo con buen, digamos, con buen talante un trabajo que hicimos siempre en plural, ¿no? Que hicimos en la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, cuando necesitamos entregar un área de concesión a la concesionaria de línea 2 del metro. Y esta área no era un área cualquiera, era un área ubicada en el distrito de La Victoria, La Parada, ¿no? Y estas 3 cuadras, 4 que tenemos que entregar, tenía un asentamiento comercial importantísimo, ¿no? De miles de personas, ¿no? Y lo que se logró a través de una coordinación importante en plena pandemia, con el Ministerio de la Producción, con justamente un dispositivo normativo que promovía y resguardaba a los mercados temporales. Justamente trabajamos muy bien con una asociación de comerciantes que hoy día, digamos, son los dirigentes y líderes del mercado Tierra Prometida en ATE. Fuimos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, expusimos a la Presidencia del Consejo de Ministros y hablamos, por supuesto, con los ambulantes de productos perecibles. El proyecto, pero sobre todo yendo a la solución estructural, que eran mejores condiciones para la oferta que ellos daban, es decir, un mercado hecho y derecho. Y esto logró que casi 3.000 personas sean trasladadas de este lugar hacia el mercado Tierra Prometida. Hubo, por supuesto, sus limitaciones, pero en función del proyecto como tal se logró dar y dotar el área como tal a la concesionaria, pero ese es el logro menor, ¿no? El logro mayor creo que fue justamente articular a todas estas entidades, a la sociedad civil, convencerlas, evangelizar de alguna u otra manera, y el objetivo secundario, que era la confección de ese mercado Tierra Prometida, hoy día es un logro muy importante, que no es un logro mío, por supuesto, ahí tengo amigos cercanos que son que los dirigen, y esto siempre voy a recordar con muy, digamos, con gratos recuerdos, ¿no? Eso es, yo creo, una ilustración de la necesidad del relacionamiento multiactor, de estar en territorio de manera permanente, de identificar a los actores, saber los intereses existentes detrás, medir bien los riesgos y sobre eso un buen timing, ¿no? Saber con qué logramos y, bueno, siempre también tratando de conseguir los objetivos institucionales que se requieren, ¿no? Bonita experiencia, ¿no? Y esta experiencia nos permite ilustrar que pese a las discrepancias, cuando se tiene un objetivo común, las partes se pueden llegar a sentar, ¿no? Muchas veces ese es el primer paso que se tiene que dar, porque si no tomas conciencia que el problema no es tu contraparte, sino el problema puede ser más allá de la... Y tenemos que buscar puntos en común para aterrizar hacia la solución del problema. Y precisamente bajo esa ilustración que tú nos has dado, ya de esta entrevista, y quisiéramos explorar ya en esas relaciones vecinales. Yo he trabajado bastante tiempo con relaciones comunitarias y con comunidades en la selva, en el norte, en el centro, en el sur, pero hay poca exploración de las relaciones urbanas. O sea, hay pocos proyectos que hacen de participación a especialistas sociales para intervenir en zonas urbanas. Quisiéramos aterrizar un poco de tu experiencia en la gestión urbana, estimado Rodrigo, porque es
para muchos de los que estamos en la gestión social, es un caso casi atípico, ¿no? Son pocas las experiencias que se pueden contar. Es más, a nivel bibliográfico hay poco, a nivel de Perú por lo menos. Correcto, correcto, Nilton. Sí, bueno, de mi experiencia de gestión vecinal un poco deviene o resulta también de la experiencia de proyectos urbanos, donde, claro, nosotros trabajamos comúnmente con cualquier tipo de actor urbano, vecinos, comerciantes, pero claro, en función a la explotación, ¿no? Del propio proyecto. El proyecto llega e impacta, ¿no? Sobre todo en la construcción del mismo, ¿no? Y luego cuando opera ya la gente tiene los beneficios del propio proyecto. Bueno, en el caso de la gestión vecinal, si bien hay un impacto en cuando llega el proyecto inmobiliario en el entorno, por supuesto que lo modifica, el impacto mayúsculo considero con mi equipo está en, digamos, no en el cliente externo, sino finalmente en el ente que firma el contrato del proyecto. ¿A qué me refiero? Mucha gente llega de diferentes experiencias vivenciales de hábitat y llega a un condominio, llega a un condominio residencial con poco o nada de previsión de qué va a suceder en el condominio. Simplemente se les ha vendido de manera comercial el departamento, que es un sueño, por supuesto, para la mayoría de personas, el departamento propio encima, ¿no? Y bueno, y se dan cuenta que no es simplemente un departamento al que están yendo, sino es una comunidad inmensa de personas y estamos hablando de, no, ni siquiera decimos unidades inmobiliarias, ¿no? Algunas superan las 500 unidades inmobiliarias y es más, proyectos inmobiliarios en fases que duran años. Entonces puedes tener en algún territorio específico miles de personas conviviendo y coexistiendo. En ese sentido, cuando hace unos 2 años retomé la empresa, vimos en un estudio de mercado dentro del ámbito urbano que este sector es un sector básico de la Cámara Peruana de Construcción, que indica que hace 20 años se vendieron aproximadamente 2.500 unidades inmobiliarias y el año pasado se han vendido casi 27.000 unidades inmobiliarias. Entonces, en ese sentido, estamos ante un sector creciente que genera, evidentemente, un impacto externo, pero sobre todo interno, que como tú indicas, Nilton, en la bibliografía nacional no está muy explorado, pero más bien sí en la bibliografía regional. Ecuador, Chile, Colombia tienen experiencias desde áreas organizativas, fundaciones y del propio Estado, del Estado chileno, del Estado ecuatoriano, áreas dentro de los ministerios de vivienda que generan manuales de convivencia, protocolos, bajo un enfoque preventivo, porque esto saben que justamente es una inversión que implica desarrollo y que va a consolidar y va a permitir que estos proyectos inmobiliarios duren en el tiempo y, bueno, evidentemente con el dato económico que esto amerita, ¿no? Porque es un bien que no se deteriora y una comunidad organizada justamente vela por este bien. Entonces, es un desarrollo que ya tiene un par de décadas realmente en la región, en algunos países, como te comento, y que acá en Perú sí podríamos decir que es una línea nueva y que, bueno, desde Sogma Social Management, que es mi empresa, estamos trabajando hace un buen tiempo, evangelizando un poco y creemos que esto va a seguir creciendo y, por supuesto, encantado de seguir detallando algo al respecto. Excelente, mira, Rodrigo, tú eres uno de los pioneros seguramente en el tema de la gestión vecinal, el relacionamiento en espacios urbanos, y qué bonita tu experiencia la que nos estás trasladando para que seas uno de los pioneros en el país sobre este tipo de gestiones. Yo imagino una comunidad como aquel espacio común que tienen entre todos, pero todos tienen una historia en común, un espacio físico, tienen normalmente antecedentes históricos, y esto me refiero a las comunidades en la selva, en el norte, en el sur. Pero en espacios urbanos yo entiendo que no pasa así, ¿no? Porque puede haber alguien que se mude a un departamento en Jesús María y ha vivido toda su vida en Barranco. Puede ser que a ese mismo departamento llegue alguien que ha vivido en San Juan del Brigancho, en Comas, en Ate, y mucha gente del interior del país, ¿no? De provincias. Entonces, ¿cómo buscas un sentido en común en espacios tan complejos donde A piensa distinto a B y no han tenido antecedentes de comunidad? Me refiero a tener un espacio en común. Entonces, es prácticamente iniciar una nueva convivencia. Es crear desde un punto de partida un relacionamiento humano para la gente que va a utilizar el mismo ascensor,
para la gente que le gusta el perrito, para aquel que odia el perrito, para aquel que hace sus fiestas con bastante bulla y aquellos que les gusta descansar. Entonces, ¿cómo juntas toda esta fórmula no tan mágica y logras hacer puntos de conciliación, puntos en común? No, sí, y además, Nilton, no es solamente para residencias, sino también tienes un buen bloque de proyectos inmobiliarios mixtos donde mucha gente compra para invertir, es decir, saben que no van a vivir nunca. Y ahí tienes a los residentes, ¿no? A los inquilinos. Entonces, estoy sumando mayor complejidad. Bueno, para responder tu pregunta, yo creo que hay que hablar del ecosistema inmobiliario, el ecosistema de la comunidad inmobiliaria, ¿no? En ese sentido, tú tienes una marca o una empresa inmobiliaria que tiene, digamos, también por un marco legal, marco normativo, un tiempo de garantía, ¿no? de su proyecto. Entonces, tienes presencia física de la marca como tal a través del servicio de post-entrega del inmueble, a través del servicio de post-venta, ¿no? Entonces, ahí tienes una línea muy importante. Luego tienes, dentro del ecosistema inmobiliario, tienes a la empresa administradora, ¿no? Que son los que se encargan un poco de la gestión administrativa financiera del inmueble, o bueno, del inmueble, del proyecto como tal, ¿no? De velar por todos los tan mentados mantenimientos, ¿no? Del inmueble. Y luego tienes a la propia comunidad como tal, que tiene una representación, la comunidad a través de junta directiva. La comunidad se denomina como junta de propietarios. Bueno, hay una ley de propiedad horizontal que trata justamente de alinear, de clarificar un poco el piso básico para poder empezar a vivir, ¿no? Es una ley tal vez no tan conocida. Y es una ley muy, muy particular porque estamos hablando de una propiedad privada, Nilton, no solamente, claro, de los metros cuadrados de tu mueble residencial, de tu depósito, tu estacionamiento, sino también tú eres copropietario del área común. Entonces, en ese sentido, nuevamente, es un bastante particular, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, siempre tratando de convencer a nuestros clientes para entrar a un enfoque preventivo, formar a la junta directiva, darle un poco el sostén, el soporte de liderazgo, de gestión de conflictos, porque va a haber gestión de conflictos en un espacio, como tú dices, con tantas personas, dando apoyo también en un poco de análisis financieros, preventivos, en un set y una gama de proveedores de alta calidad, a la empresa administradora y, por supuesto, brindando el servicio también a las empresas inmobiliarias, que por ahí es nuestro core, para justamente tratar nuevamente, volvemos al tema de la articulación, Nilton, de poner a todas las personas sobre la mesa, entender sus intereses, ¿no? Y darle soporte y acompañamiento permanente a la empresa en cualquier tipo de gestión, no solamente una gestión de conflictos y crisis que lo hacemos mediación en algunos casos que tenga que darse, sino propios procesos de postventa, no solamente por el tema del relacionamiento, de que la gestión social, humana, digamos, esta conexión con el cliente, que de las ciencias sociales creo que nosotros somos, aunque mucho nos cuesta reconocer, creo que somos expertos en esta línea, que hoy día en el mundo digital es lo que se busca, ¿no? Humanizar, conectar, bueno, nosotros somos expertos. Y además también, como entendemos muy bien el campo digamos, de la convivencia humana, también generamos procesos ad hoc y estamos entrando también nosotros en alianza con una empresa qatarí, justamente dando un sistema de gestión de postventa mucho más adecuado al cliente, ¿no? Entonces, bueno, puedo seguir hablando, pero hay muchos detalles y líneas de trabajo, Milton, en este mundo inmobiliario que son necesarios, imprescindibles y que creo que hoy, digamos, las cabezas de estos negocios, teniendo cada vez más con el crecimiento, no, como tú dices, no aritmético, sino exponencial que han tenido, están entendiendo que el volumen de gente se tiene que trabajar con otro tipo de habilidades. No estoy criticando a mis amigos ingenieros, ingenieras, arquitectas, sino que para relacionarnos y para concebir un poco la comunidad también deberíamos nosotros como científicos sociales entrar a tallar en este fortalecimiento de la gestión. Comentes cómo construyes este escenario, ¿no? Porque yo me imagino la configuración estatutaria de una junta directiva desde un punto de vista legal, pero ¿cuál es el punto de partida a nivel social, ¿no? Porque el punto de partida a nivel legal es constituimos la junta de propietarios en función a los vecinos que muchas veces no nos hemos visto y no sabemos ni quién es,
y tenemos que constituir porque la ley nos lo indica así. Pero a nivel social, ¿cómo se construye eso? Correcto, sí, es una excelente pregunta. Nosotros, en el mejor de los casos, nosotros hemos acompañado y literalmente, ¿no?, al cuerpo de abogados de la empresa inmobiliaria al momento de la elección de la junta directiva, y a partir de ahí lo que nosotros hacemos es sentarnos con ellos, y de manera inmediata, literal, sentarnos con ellos y contarles un poco de nuestro trabajo, y en función a eso identificar sus fortalezas, identificar sus debilidades y generar una agenda. Porque esta junta directiva se crea no al primer día de la entrega del inmueble, tiene algunas semanas o meses de entrado este hito, porque es un hito clave como inmobiliaria, y ya en este momento hay ciertos pasivos y activos de la empresa inmobiliaria y la empresa administradora para con la comunidad. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer siempre primero es generar una agenda, organizar la agenda, priorizar la agenda a través de un termómetro, ¿no?, donde hay prioridades, ¿no?, y generar con la empresa administradora y sobre todo con la empresa inmobiliaria un plan, un cronograma de trabajo para que justamente la junta de propietarios, es decir, la comunidad de vecinos, entienda que hay diferentes actores en el ecosistema, diferentes competencias, ¿sí?, diferentes obligaciones y responsabilidades y derechos, por supuesto, y en función a eso, cada uno tiene que no solamente poner de su parte, sino tiene que cumplir justamente con las expectativas y con las metas que se están planteando para todo generar este bien común, que en la pregunta anterior tú me planteabas que esto, claro, puede ser un tema cultural, histórico, pero aquí también se persigue un bien común, y el bien común tiene que ser la sostenibilidad y la eficiencia operativa, logística, ¿no?, y humana también de esta nueva comunidad que se ha construido. No solamente construyes con ladrillos, sino estás realmente construyendo un nuevo grupo humano. No significa que todos tengan que pensar igual, no significa, como tú indicas, que la heterogeneidad de vivencias y cotidianidades se va a omitir o se va a extinguir, para nada. Cada uno va a tener siempre su mirada, pero justamente estos lineamientos básicos iniciales nos sirven para tener un mínimo común denominador para las cosas y ver qué se puede hacer de manera progresiva. No todo se puede hacer al mismo tiempo, es algo que nosotros siempre manejamos un poco en el relacionamiento del día a día que tiene mi equipo en los proyectos inmobiliarios que trabajamos. Y esto sí cala, ¿no? Vamos avanzando poco a poco, hay que generar ciertos hitos y en función a eso, por supuesto, necesitamos no solamente un front importante, que es el que nosotros damos, sino también que la inmobiliaria, la empresa administradora tengan un back bastante eficiente. Tienen que darse cuenta que a veces los problemas no se resuelven necesariamente con una solución de fondo, sino también de forma. Y por supuesto hay momentos en que necesitan respuestas la comunidad muy concretas y materializables. Entonces, en eso nosotros siempre damos nuestro apoyo. Nosotros gestionamos adendas, nosotros hacemos masivas a través de sistemas digitales, nosotros hacemos diagnósticos de correos, usamos la inteligencia artificial, nosotros mediamos en conciliaciones individuales, o sea, estamos casi en todos los procesos de relacionamiento que tiene un ecosistema habitacional, y en eso nos estamos especializando. Digo, en este proceso, ¿cuánto tiempo acompañan ustedes a esta junta directiva, a la empresa constructora y a la empresa administradora? Porque el acompañamiento no va a ser a lo largo de la convivencia, ¿no? En algún momento tienes que transferir los conocimientos, tienes que dejar que la junta directiva 1, la junta directiva 2, la junta directiva 3, esas reglas de convivencia, ¿no? Imagino que al inicio, como tú lo has manifestado, es un poco más complejo porque vienen todos de experiencias distintas, es más heterogéneo, pero en algún momento esto pasa a ser ya una comunidad como tal, ¿no? Como en todos lados, hay gente que cumple y hay gente que no cumple, ¿no? Y seguramente el reglamento plantea cierto tipo de sanciones, ¿no? Y para aquellos que cumplan también seguramente se promueven ciertos beneficios. Entonces, ¿en qué momento sueltas la mano y luego de haber enseñado dejas en las capacidades óptimas para que esa directiva, la empresa constructora y la administradora se encargue ya de su propia autogestión? Correcto. Como tú dices, Milton, las capacidades hay que instalarlas, ¿no? Hay que formarlas no solamente con una capacitación, sino en el día a día. Y lo que nosotros hemos hecho a lo largo de los servicios que mantenemos, creo, para responder precisamente a tu pregunta, creo que es un lapso de 6 meses aproximadamente donde podemos sentir, sobre todo el cliente inmobiliario,
que ya tiene instaurado en el ecosistema, en un proyecto específico, ciertos arreglos organizativos, ¿no? Que ya le permiten autosostenerse, digamos, a la propia comunidad como tal, y que ya tiene digamos, un grupo dirigente formado, ¿no? Y esto, nuevamente, si es que esto ha salido bien en la transición o en la transferencia, porque la junta directiva trabaja por un espacio de 2 años, como máximo, justamente se va a velar porque esto pueda ser autosostenido, o en algunas ocasiones nosotros tenemos que volver, ¿no? Eso ya es un tema también comercial y nosotros no vamos a negar poder volver. Pero lo que hacemos comúnmente es lo que te indico, sí, por un espacio de 6 meses, y luego nos podemos ocupar de otros elementos, de otros procesos propios de la empresa, como te decía, sobre todo ligados a la postventa, ¿no? Pero sí, eso es un poco el estadio o el periodo de tiempo para poder instalar de manera, digamos, de manera concreta y sostenible nuestras líneas de trabajo, ¿no? Perfecto. Oye, agradezco bastante, Rodrigo, lo que nos estás contando. Cuéntanos, en esta medida, alguna experiencia que te haya resultado quizás compleja y que desde tu consultora, SOCMA, hayas resuelto con bastante habilidad y bastante certeza este tipo de inconvenientes. Quizás tengas algo interesante que nos puedas contar de esta experiencia a nivel vecinal. Bueno, definitivamente para nosotros el día a día con las comunidades como tal es un trabajo intenso, es un reto el trabajar con los múltiples actores, digamos, es un trabajo periódico, ¿no? Que lleva mucha capacidad de mi equipo para poder sumergirse, vincular, digamos, enseñar en función a las necesidades que tiene un proyecto. Anticipándome a la pregunta, que es, si bien este es el trabajo diario, cotidiano, digamos, que nosotros tenemos y trabajando en otros tipos de gestiones, como te digo, desde el trabajo de adendas, programaciones masivas, programaciones de trabajos específicos, porque para eso, nuevamente, no es solo el ingeniero que te diga qué va a hacer, sino también tienes que saber comunicar. Lo crítico, que creo que a eso va tu pregunta, creo yo que está en las conciliaciones individuales, ¿no? Que siempre tienen un tenor legal, por supuesto que hay dispositivos normativos, regulados, para poder generar estas conciliaciones cuando ocurre algún incidente, ¿no? Pero nuestro rol justamente es tratar que esto no supere algún campo legal, tratar de evidentemente reducir las incidencias en los conductos formales que tienen, Indecopy, algún reclamo específico, y tratar de plantear una conciliación entre las partes, ¿no? No necesariamente con la empresa inmobiliaria, sino también pues, con la empresa administradora y, por supuesto, siempre algunos casos específicos, ¿no? Alguna expectativa específica que tengan en función a la convivencia que tengan. Y en esa línea hemos llegado casi siempre a acuerdos, ¿no? No es fácil, toma tiempo, estas conciliaciones no son día para otro, llevan semanas, meses, y bueno, creo que eso es algo bastante particular también de nuestra empresa, tal vez esto lo hacen bastantes, más que todo, ¿no? Líneas legales, ¿no? Estudios legales, y bueno, nosotros hacemos este trabajo desde relacionamiento también y creo que nos ha ido bastante bien justamente logrando, yendo un poco a la primera parte de nuestra conversación, Nilton, logrando esas intersecciones. Yo creo que hace eso SOCMA de manera cotidiana, ¿no? Entendemos, reconocemos que hay diferencias que no se van a conciliar en muchos casos, pero gestionamos y promovemos que siempre puede haber intersecciones, que es una figura, digamos, matemática, en la cual algunos encuentros va a haber, y estos encuentros hay que aprovecharlos, siempre teniendo en cuenta que puede haber, digamos, dispersiones y desencuentros al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que creo que en la gestión vecinal es complicado de conseguir y nosotros lo hacemos. Nosotros lo logramos. No te escucho, Nilton, no sé si es mi audio o el tuyo. Felicito tu apertura para esta entrevista, estimado Rodrigo, y agradecerte bastante por la oportunidad que estás compartiendo tus experiencias, ¿no? Yo quiero robarte un minuto más, solicitarte alguna recomendación para nuestros seguidores a nivel social, ¿no? ¿Qué es lo que puedes aconsejar para que uno que está empezando quizás en la gestión social
pueda robarse una habilidad más allá de las habilidades vendidas en las aulas universitarias. Quizás un tip tuyo que nos pueda ayudar a destrabar o abrir más puertas a nivel social. Correcto, correcto. Bueno, si han elegido el camino de la gestión social a través de las varias posibilidades, perdón, para hacerlo, no solamente de la ciencia social como tal, sino también, por supuesto, de que hacer profesional, pues trabajar en la gestión social, es, bueno, primero valorar, ¿no? Porque muchas veces sabemos, los que estamos en gestión pública, también en gestión privada, siempre podemos escuchar por ahí que el área social es la última rueda del coche, ¿no? Y es el área que da el soporte, ¿no? Es el área que apaga los incendios, ¿no? Pero no es el área social. El área social es que es estratega, que piensa en el hoy y piensa en el futuro, respetando evidentemente el pasado de las personas, ¿no? El social es el que tiene que valorar justamente cómo es que cada individuo se vuelve una configuración, en mi caso, digamos, por expertise urbana, ¿no? Y justamente hay que poner sobre la mesa, aunque a muchos no les guste, que todos tenemos intereses, que todos tenemos derechos, y primero hay que conocerlos y reconocerlos para luego pasar a la estrategia, ¿no? Muchas veces que decidir desde la distancia, y eso creo que no es algo positivo. Entonces, nada, creo que buena elección la que ustedes han hecho, y el mundo de la gestión social tiene también diferentes pasos y caminos, ámbitos, sectores donde explorar. Hay que encontrar esto en el día a día, no crean que ya saliendo de una carrera universitaria o técnica ya tienen un poco elegido, esto es la menor cantidad de gente que tiene elegido un poco dónde ir y permanecer. Yo diría que hay que tratar de explorar y sentirse a gusto, por supuesto. En la gestión social hay mucho que hacer, hay muchos territorios que conocer, y en esa línea, bueno, si les gusta la gestión social urbana, pueden visitar, por supuesto, la página web de SOCMA, pueden visitar el LinkedIn de SOCMA, que es la única red social que tenemos por el momento, o mi biografía, contactarme para cualquier tipo de necesidad profesional, académica que tengan. Yo también soy docente universitario de una escuela de posgrado, y nada, siempre atento a poder seguir colaborando, no es una frase cliché, colaborando desde cada acción que hacemos como individuos en que incrementemos la calidad de vida de la gente. Es un país donde hay brechas, donde hay que seguir adelante y no nos podemos detener. Bienvenidos al Perú, a seguir aportando por el Perú. Gracias, Rodrigo. Vamos a dejar el link de tus redes sociales acá abajo, para que la gente que quiera explorar más sobre SOCMA pueda ingresar y un poco más. Agradezco infinitamente tu participación, nos despedimos y yo me quedo aquí con esta cámara para despedirme de ustedes y agradecer para que sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Nos vemos.